La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. El propósito de la fe no es solamente que usted diga voy a llegar a tal parte, porque hay gente que dice listo, yo recibí ya una palabra donde, por ejemplo, Dios nos ve juntamente con ellos sentados en donde, juntamente con Él, en lugares celestiales. Ay, pero gente que va para el cielo y va ¿qué? Y va llorando. Y la paz que Dios nos quiere dar, y la paz y la fe que Dios nos está capacitando, y la esperanza que tenemos y las promesas que tenemos son diseñadas para que nosotros no solamente vayamos hacia ese lugar, sino que vayamos gozosos, ¿sí? Gozosos, que vayamos con gozo. Por eso la Biblia dice, disfruta en medio de toda prueba, ¿sí? Gózate cuando estés pasando por diversas pruebas. ¿Dónde se ve eso, hermanos? ¿Sí? Eso solamente se ve en el reino de Dios. Gozarse en medio de la dificultad. Ya lo hemos dicho muchas veces porque lo dice la Biblia, pero el día que se revele el corazón es donde va a haber el cambio verdadero. Pablo y Silas, estando en la cárcel, cantaban. Yo conozco noticias de gente que tenía 5.000 millones de dólares y perdió $1 millón en alguna cosa y se suicidó por eso. Eso salió en la noticia. No les estoy exagerando, ¿sí? Pero perdieron, se quitaron la vida porque perdieron un pedazo de ese pastel que tenían. Se perdieron la vida, ¿sí? Se quitaron la vida por eso, por lo que les faltó, porque no habían aprendido y no han aprendido a disfrutar lo que tienen, ¿sí? Miren, hermanos, nosotros somos bienaventurados. Bienaventurados nos dice la Biblia que somos. Apocalipsis capítulo 1, por ahí, capítulo 3 también dice: bienaventurados que escuchan esta palabra. Bienaventurados, estamos bien con Dios, estamos bien con nosotros mismos y estamos bien con el prójimo, ¿sí? Estamos bien dichosos porque tenemos las promesas de alguien que no puede mentir. Y Él dijo, y lo dice la Escritura, mis promesas son en el sí y en el amén. Mi hermano, no sé si eso no es suficiente. Una cosa es que uno se lo prometa a alguien y otra es que lo prometa a Dios. Si Dios lo prometió y yo lo creo, Dios lo va a hacer. Dios lo hará. Entonces, es hora de descansar, es hora de reposar, es hora de pasar al otro lado. Dígale al que está a su lado, por favor, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Gloria a Dios. Aquí la pregunta es: ¿cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a pasar al otro lado? Porque hay gente que pasa arrastrada, ¿sí? ¿Se acuerdan de los estudiantes o los que fuimos estudiantes en un momento determinado? Tres raspando. ¿Será ese el propósito de Dios? Que nosotros pasemos tres raspando. Miren, se lo voy a decir con tristeza en mi corazón. Alguna vez que fui con la pastora Fanny a una reunión que ella me dijo, vamos a una iglesia, y escucho al pastor diciendo: mire, quédese con lo mínimo, no hay ningún problema, lo importante es que nos salvemos. O sea, ese es el propósito de Dios, tu salvación, no más. O Dios quiere que seamos luminares en esta tierra. Hay gente que nace solamente para salvación. El ladrón que estaba en la cruz, ese hombre nació, vivió en esta tierra sin propósito, sin plan, sin sueños, sin metas, sin anhelos, terminó mal. Su gracia, la de Dios, le salvó en ese último momento de su vida. Tal vez, de hecho, el propósito de Dios es mostrarnos: miren, mi gracia es y mi favor es aún a punto de morir la persona. Para eso fue todo. Pero ese hombre no llegó a degustar lo que era el reino de Dios en esta tierra. No llegó a degustar el plan de salvación, el vivir la vida con propósito,
es ser de bendición. La Biblia dice: te bendeciré y serás de bendición, ¿sí? Entonces ese es el inconveniente, que a veces estamos pasando por esta tierra, pero como sin sentido, hermano. Estamos viviendo una vida sin sentido, y Dios quiere que usted y yo tengamos un propósito claro, ¿sí? Tengamos un propósito claro. Yo le he preguntado a unas personas que estaban por allá, yo estaba invitando a los de San Judas en ese ejemplo confiando, y el ejemplo que llegó, y había una señora en un segundo piso, y desde ahí comencé a preguntarles. Yo les dije: sinceramente, ¿ustedes saben para qué están vivas en esta tierra en este momento? Y todas que se estaban riendo cambiaron la cara, ¿sí? ¿Sí? Ahí mismo les dije: ¿me dejan subir un momentico? Yo les explico algo. Sí, claro, suba. Y allí estuve hablando en ese balcón. Y claro, mire, el ser humano vive con metas, pero no con propósito. Y una cosa es vivir con metas. Yo voy a ser un profesional, yo voy a ser un futbolista, yo voy a ser, mi hijo va a ir a la universidad, y yo voy a ser una excelente madre, voy a sacar a mi hijo adelante. Miren, el niño puede salir adelante solo, así esté o no esté la mamá. Esa es la historia más de uno, y aseguro, aquí mismo en este lugar, donde no teniendo a su mamá al lado porque su mamá falleció o por alguna circunstancia, mire, salió adelante solo. Por eso nosotros dependemos del Señor, ¿sí? Esas son metas, pero las nuestras, esas son metas nuestras. Yo voy a ser futbolista, decía el muchacho, y tuvo un accidente y se quedó sin la piernita. Se le acabó la meta, o sea, ya no tiene razón de vivir en esta tierra. No, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y el propósito siempre lo traza ¿quién? El que crea, el creador, es el que crea el propósito, es el que diseña algo para algo. Eso no es de que la cucharita me perdió, de que voy a utilizar la cucharita como atornillador y me sirvió de atornillador. No, esa cuchara se le va a dañar. En un momento determinado se le va a dañar porque no tiene el diseño. Esa cuchara fue diseñada para los suavecitos, para esto, ¿sí? Para la comida. Entonces, por eso hay gente que utiliza siempre esa cuchara y se le va dañando. Por eso hay gente que fuma y, por ejemplo, no tiene chimenea. ¿Usted ha visto a alguien con una chimenea aquí? Porque no fuimos diseñados para echarle humo a este organismo adentro, ¿sí? Entonces, por eso, y bajo ese precepto, mis hermanos, por eso las personas son infelices. Son infelices. Por eso la persona está buscando en drogas, está buscando en alcohol, está buscando en promiscuidad, pero no conoce el propósito para el cual fue diseñado la parte sexual. No conoce el diseño para el cual fue creado el cuerpo, ¿sí? Y está haciendo cosas que van contra la naturaleza, y eso le va a traer consecuencias, ¿sí? Pasemos al otro lado, mis hermanos. Hace referencia un poquito a lo que uno comienza ya por estos días, por estos tiempos, por fin de mes, como decir, proyectemos la iglesia hacia algo, ¿sí? Prácticamente Dios ha estado hecho con nosotros todo este año. ¿Quién puede decir aquí que Dios no ha estado con nosotros? Dios ha estado con nosotros este año, hermanos. No ha faltado el bien, no ha faltado su misericordia, su gracia. Si estamos aquí parados, es porque Él todavía cuenta con nosotros. Él tiene propósitos, ¿sí? Él tiene planes para tu vida, Él tiene planes para mi vida, ¿sí? Y Él quiere llevarlos a cabo, pero hay momentos en los cuales Él como que dice: bueno, este ciclo pasémoslo ya para el otro lado. Yo sé que lo de Dios es eterno, mis hermanos. Su plan ya de nosotros tiene que ver con la eternidad, mayor plan de todos. Pero hay ciclos que el hombre va a tener que quebrantar. Usted sabe que este año muchas cosas van a cambiar. Comencemos por lo del salario. Posiblemente van a cambiar los salarios. Posiblemente van a emanar nuevas leyes, nuevos estilos de ciertas nuevas formas. Y ya porque se proyectaron ciertas circunstancias para el 2026, primeramente en el reloj de Dios, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que vamos a pasar de este lugar a este otro lugar. Pero Dios lo que quiere es que pasemos como en victoria, hermanos. Dios quiere que salgamos de este habiendo cumplido el propósito que tenía con nosotros en este terreno de aquí, ¿sí? El pueblo de Israel le quedaba a Egipto, y cuando Dios le dice pasemos al otro lado, o sea, los voy a sacar con mano poderosa. ¿Qué problema tuvo Egipto? ¿Qué problema tuvo Israel, perdón, cuando sale de Egipto? Que Egipto no había salido de ellos, y que salieron con las mismas manifestaciones, con las mismas formas
que tenían aquí, ¿cierto? De adorar a otros dioses, de rebeldía, ¿cierto? De dureza de corazón, y pasan a un terreno donde Dios quiere bendecirlos, donde Dios les revela su poder, pero aún así, en sus corazones estaba muy marcada que la dureza, ¿sí? La incredulidad, aunque estuvieran viendo cómo Dios los sacó, cómo Dios los sostuvo, cómo Dios los bendijo, ellos todavía seguían con la duda constante acerca de un Dios que los había guardado y los había protegido. Por eso la Biblia nos insta a recordar lo del pasado única y exclusivamente para, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Cuando tú te acuerdes del pasado, recuerda los beneficios de Dios. Pero hay gente que comienza a decir: no, mire, yo en el mundo me pegaba mis guarilaques, yo en el mundo me pegaba mis parrandas, ¿cierto? Y ahora qué, porque está recordando cosas que los tenían esclavizados. Eran los esclavos del pecado. Entonces, por eso Dios no quiere que nosotros traigamos a memoria el estilo de vida. Pero ¿qué pasaba con Israel? Pasó de un lugar a otro, pero todavía en su mente no había renovado. No había renovado. Y Dios no quiere que nosotros este año que siga lo sigamos practicando los mismos vicios de este año, sino que propongamos en nuestro corazón: Señor, mire, el 31 usted va a ver gente posiblemente, yo no sé, alguien yo vi en la casa, por la casa donde vivía, a medianoche el 31 de diciembre con una maleta, hermano, dándole la vuelta a la manzana. Y después supe que en ese año siguiente esa persona no había un día para mí, hermanos. ¿Sí? Agüeros. Eso es muy factible que donde usted vaya, donde usted esté compartiendo con la familia, alguien le quiera decir: venga, comámonos las 12 uvitas. Alguien se tiene que haber muerto en esta vida por haber hecho eso a medianoche, hermano, le aseguro. Alguien por ahí se atrancó con una uva de eso. ¿Alguien le pasó eso? ¿Sí? Porque son agüeros. Si no son amarillos, no me los pongo. Son agüeros. Pero eso es del viejo hombre, eso es del viejo tiempo. Y Dios quiere que nosotros ya pasemos sin nada de eso, entendiendo que nuestra bendición viene de ¿qué? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, mi amado. ¿Sí? Esta gente que quiere todo por nada, algo por hacer alguna cosa aquí nomás, de comer, de colocar los trigos al lado de la mesa y de hacer esto, cree que le va a ir bien en la vida. No, mi amado. La Biblia dice que si no nacemos de nuevo no veremos el reino de los cielos. La Biblia dice que si no obedecemos a Dios, no nos van a alcanzar las bendiciones. Y por eso esto consiste en obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. Mire, alguien más pasó de un lado al otro. Alguien que Dios llamó para que fuera rey, no dejó y no cambió nunca en su carácter. ¿Quién? El rey Saúl. Seguía con las mismas mentalidades. ¿Sí? Antes, por el contrario, como que se le subió más el ego porque fue nombrado rey, y entonces ya no quería, como decir, dejar ese lugar, y entonces se empecinó contra un muchachito que sí quería obedecerle a Dios. Pero pasó de un lugar a otro, pasó de una historia a un proyecto de Dios y nunca cambió. ¿Cómo vamos a recibir este año que viene, hermano? Ya en una semana y media. En una semana y media ya estamos en el otro año, Dios mediante, ¿sí? Vamos a pasar al otro lado. ¿Cómo vamos a pasar? ¿Sí? El sacerdote allí, siendo sacerdote, nunca entendió, ¿sí?, que como sacerdote Dios contaba con él para ser dedicado y para corregir el pecado de sus hijos y para instruir a sus hijos para que ellos llegaran a cumplir el propósito que Dios tenía con esa familia. Ellos eran dedicados para que el sacerdocio siempre estuviera en sus familias. Usted ve cuando el Señor llama la atención y manda al juicio la palabra que lo va a juzgar, diciéndole: sí, yo honraré a los que me honran. Y por cuanto tú no honraste mi nombre en tus hijos, porque no bloqueaste el pecado, entonces tus hijos serán contados. Esas palabras son duras, pero están en la Biblia. Y nos llaman a nosotros a entender que si no lo hemos hecho, que si no estamos bloqueando el pecado en nuestras casas, debemos de hacerlo, porque si no, ellos van a pagar las consecuencias. ¿Sí? Ellos pagarían las consecuencias. Entonces, la labor ahí no es del hijo ni de la esposa, padre de familia, primeramente del papá, porque Dios va a llamar a cuentas primeramente al padre en la casa,
para que sea el que instruya, para que sea el que dirija, ¿sí?, ese camino de los hijos, que debe ser en santidad, lo dice la Biblia, ¿sí? Marcos 4:35, mis hermanos, vamos, Marcos 4:35 en adelante, mire lo que dice la Escritura, habla de una experiencia que tuvieron los discípulos con nuestro Señor Jesucristo, del cual vamos a aprender algunas cosas bien especiales, porque eso, si una persona ahonda en eso y le cuento que busca por aquí, busca por allá, vea, eso le va a encontrar este tesoro escondido. Pero entonces, vamos a aquella parte, mire, aquel día, y cuando nos dice aquel día, nos antepone algo que ya el Señor venía haciendo con los discípulos. Ahorita les hablo acerca de qué había compartido el Señor ese mismo día con sus discípulos, para que caigamos en cuenta de una cosa, que Dios a nadie va a mandar a un lugar sin haberlo preparado primero, ¿sí? Sin haberlo preparado primero. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, precisamente que eran de la multitud, ¿no? Miren, pero ¿qué sucedió cuando ellos ya van con esa barca por allá en la mitad del mar? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundía. Si anegaba, quiere decir que ya esa barca estaba prácticamente que se estaba hundiendo, hermanos, ¿sí? Y él estaba en la popa. ¿Quién sabe qué es la popa? La popa es la parte trasera del barco, ¿sí? La proa es la parte de adelante. ¿Ustedes han escuchado los términos de los navegantes? La popa y la proa. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, o sea, que se ve que colocó su cabeza sobre algo ahí para descansar simplemente. Pero ¿qué pasó con Jesús? Se quedó dormido, hermano. Jesús estaba durmiendo, ¿sí? Se cansaba, así como usted se cansa y yo me canso, ¿sí? Ahora se va a dar cuenta que se levantó de mal genio. Lo despertaron y le dio mal genio. A mí no me despierten, hermano, cuando estoy bien profundo porque corra. No, pero hay gente que hace, ¿cierto? Hay gente que si lo levantan a galer, lo llegan a despertar en ese momento, es como mejor dicho acá, con esto acá. Pero lo que les quiero decir es eso, ¿sí? Jesús estaba durmiendo y se levantó eso, y cualquiera dice: pero ¿cómo puede una persona quedarse dormida en medio de una circunstancia tremenda? Fue una cosa especial ayer, hermano. 3 veces vinieron a buscar a un muchacho, 4 veces vinieron a buscar a un muchacho porque estaban asustados. Dijeron: a ese muchacho le pasó algo que ha vivido. Y yo me puse pues de acompañar, de ayudar y no vaya, pero ese muchacho había llegado con una tremendo, porque llegó a las 6:30, nos dimos cuenta por el video, porque buscamos hasta en el video si entró o no entró. ¿Y qué sucede, hermanos? A las 2 de la tarde el muchacho se levantó, y eso le tocaba la puerta, eso le tocaba una cosa y la otra, y nada. Eso es esa que llaman de rascarse, eso, ¿sí? Eso de rascarse. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo estaba cansado. ¿A quién no le ha pasado aquí que cayó, hermano, y así como cayó no hay poder? ¿Sí? Yo hoy conozco una familia en especial que cuando pasa eso, ahí no los despierta nadie. Duermen profundo, hay gente que se queda durmiendo profundamente, ¿verdad? Si vamos a dormir vamos a dormir, hermanos, ¿sí? Entonces eso se hace hasta con ganas. Aquí nos muestra el Señor que cuando es a dormir, ¿sí? El hecho es que sucedió, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y aquí viene la parte donde él les muestra su genio en ese momento. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Será que el Señor les dijo así? ¿Por qué están así amedrentados? ¿Por qué están así amedrentados? ¿Qué les pasó? ¿Por qué dudan? Mire, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Usted por qué cree que Dios le reclama eso? Que nuestro Señor Jesucristo le reclama a ellos esa parte de por qué no tenéis fe.
¿Por qué creen ustedes? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Marta, 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 no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué le dice no te he dicho? Porque ya lo había dicho, ¿cierto? ¿Por qué le dice ahí? ¿Cómo no tenéis fe? Usted no le va a exigir a alguien sobre algo que usted no le haya invertido, ¿sí? ¿Quién de aquí de pronto hoy maltrata a su niño de un añito que está barriendo la casa y no sabe barrer? Le compramos una escobita y no sabe barrer y le va a caer encima de él. ¡Ah, no, pues carajo! ¿Sí? ¿Cierto que no lo haría nadie? Usted le va a exigir a su hijo sobre lo que usted le ha enseñado, ¿sí? Por eso hay gente tan extraña que le enseña mal a sus hijos y después les está diciendo: ¿usted por qué miente? ¿Por qué me miente? ¿Y qué pasaba cuando llegaba el cobrador a la casa? Dígale que no estoy, ¿sí? Que mamá mandó a decir que no está. Pero no se va a mentir. Y después, ¿qué sucede, hermanos? Le estamos cayendo encima a alguien cuando no le hemos enseñado bien. Pero el Señor les había enseñado. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sí? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, haciendo como una recapitulación de esa parte, hermanos, para pasar de un lado al otro se necesita ¿qué? ¿Cómo hago yo para pasar de un lado al otro? Por ejemplo, aquí hay tierra, aquí hay agua y allá hay tierra. ¿Qué necesito? ¿Por dónde necesito yo pasar? Por un puente, ¿cierto? Un puente. Entonces necesitamos saber en qué consiste ese puente en el mundo natural y espiritual. ¿En qué consiste ese puente? Porque vamos a pasar de un año que para muchos ha sido difícil, para otros ha sido peor, ¿sí? Para nosotros como hijos de Dios, yo le pregunto aquí, ¿quién la ha pasado muy mal este año? Muy mal. Yo sé que hay hermanos, por ejemplo, que han perdido un ser querido, ¿cierto? Por alguna situación, un familiar cercano. Eso hace parte de la vida, hermanos. Lo que pasa es que nosotros creemos en ocasiones que por ser cristianos, nuestra mamá de 90 años no puede morir, no se puede ir de esta tierra. Y no entendemos que esos son simplemente los procesos de la vida. Estamos en una tierra, ¿sí? Donde lo que les decía ahorita, ¿cierto? Hay algo que se llama entropía, y es que todo tiende a degenerarse y a dañarse. Usted está en este momento más viejito que hace media hora. Ahí es donde se ve y ahí es donde me veo. Estamos más viejitos que hace media hora, ¿sí? Ya, no, ahí, de corazoncito, punch, punch, punch. No es ese que por lo que pasan los carros a toda velocidad. Pero el corazoncito siempre está punch, 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 punch. Y se va desgastando también, ¿sí? Las cosas por naturaleza se van desgastando, ¿sí? Entonces, para comenzar a entender y a marcar por qué Jesús les llama la atención a ellos acerca de la fe, por qué no tenéis fe. Si usted lee todo el capítulo del 4, dame los títulos si tenés Cami del capítulo 4 de Marcos, títulos, si se puede ir, ¿sí? Mira de lo que viene hablando Jesús en Marcos capítulo 4, de todos los temas que él había hablado en una exposición preciosa, porque estar en una predicación con el Señor tenía que haber sido, cierto, impresionante. Clases con Jesús, mi hermano, y eso es espectacular. Creo que había hablado de la semilla, ¿cierto? Dame los títulos, ya leen. Parábola del sembrador. Parábola del sembrador, miren, les había hablado de la semilla, ¿qué más? Nada oculto que no haya de manifestar. También, todo lo que está oculto se va a manifestar. Parábola del crecimiento de la semilla. La semilla, el crecimiento de la semilla. La semilla de mostaza. La semilla de mostaza. ¿De qué nos viene hablando todo eso que él había enseñado antes? De fe, ¿cierto? De fe. Lo cual nos lleva a entender algo, hermanos. Eso se llama teoría. Usted aquí está recibiendo teoría. También hay una que dice el uso que Jesús hace de las parábolas. Correcto, el uso de las parábolas. Recuerden esto, ¿no? Las parábolas son un colador. ¿Alguien entiende eso? Las parábolas son un colador. Las parábolas son para que aquel que oyendo no entienda, no oiga. Y aquel que oyendo no vea y se pierda. Tremendo eso. Uno dice, pero ¿cómo así? Dios, ¿cómo así? ¿Por qué explica eso? ¿Por qué dice de esa manera? Literal, porque en las parábolas los únicos que van a parar bolas, ¿sí? Los únicos que van a estar pendientes son los que literalmente están interesados en el reino de los cielos.
Es la forma de colar, ¿sí? Como yo decía a un grupo de personas, así lo hago a veces predicándole a los niños, a los jovencitos, perdón, me les digo con el billete de 5,000 y les digo, el que me diga ¿cómo se llama? Trabalengua, el que me diga este trabalengua se gana este billete de 5,000. Y ahí vino todos así, todos, dígalo, ¿sí? Un camino de Dios para el nuestro. Y hay unos que dicen, hay otros que dicen, espere, vuélvalo a decir. ¿Qué estoy notando ya de esa persona? Interés de ganarse los 5,000 pesitos. Se le nota el interés. En cambio, el que dijo, ese se fue. ¿Sí? ¿Quién me lo dice aquí? Se gana 100,000. Mis hermanos, eso hacía Jesús. Él predicaba en parábolas para que aquellos que no estaban interesados en el reino de los cielos simplemente se fueron. Eso suena loco, pero es la verdad. Dice la Biblia, vino, ¿cierto?, a salvar lo que se había perdido. Pero tristemente muchos son llamados y los escogidos son los que van a estar pendientes de esa parábola. Y por eso los discípulos, miren qué hacían los discípulos siempre después de una charla de Jesús con parábolas. Señor, explícanos la parábola. ¿Quiénes son los mejores estudiantes en los colegios normalmente? Los que se ven inquietos por aprender. No es el que está allá así, ¿no? Y se le da lo mismo, hermano, y sabe, y no aprendió nada. No. Entonces el reino de los cielos consiste en eso, en gente despierta, gente con el interés, ¿sí? Por eso hacemos el tiempo del discipulado, para que la gente pregunte. ¿Sabe qué es lo grave? Y de seguro hay mucha gente que lo pregunta, ¿no? Y de pronto se va con la duda para la casa. Cuando son tiempos aprovechables, son tiempos especiales en los cuales precisamente el diseño es el que tenga dudas, pregunte, porque se están discipulando. Hay cosas que uno no va a entender, hay cosas que no he entendido, y lo que hago es inmediatamente comienzo a buscar para ver de qué se trata, porque si no, no lo entiendo. Y no quiero escaparme nada de lo que tiene mi Rey, mi Señor, mi Salvador para mí. ¿Sí? Gloria a Jesús. Dice, aquí estaban los temas, ¿sí? La lámpara, el reino de los cielos, es una semilla, y después el grano de mostaza. Todo tenía que ver con fe. Era un día de clases con el Señor, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué llegó? Cuando Él les dice, pase para el otro lado, ¿qué creen que llegó allí? El tiempo de la práctica. Vamos a ver si lo que les enseñé les alimentó. Usted y yo vamos a vivir de esta semana que viene en adelante un tiempo de práctica que no va a ser fácil. Yo mal haría aquí en decirles, esto se va a poner, el dicho dice que color de hormiga, ¿no? Que quiere decir como que se va a poner difícil la situación. Pero yo no les puedo decir a ustedes, hermanos, que lo que viene va a ser fácil, no, antes al contrario. Yo escuchaba ahí a alguien comentando y me inquietaba, porque la Biblia da una señal del anticristo, dice que hará cambiar los tiempos. Por ejemplo, en Europa, el mover el espíritu del anticristo que está operando en estos movimientos de las misas musulmanes. ¿Saben qué quieren hacer en algunos países de Europa ya? ¿Qué están atacando, Luis? En Europa. Se lo voy a acomodar un poquitico al lenguaje español. Quieren acabar la Navidad, ya no celebren Navidad. Eso nos ofende a nosotros que estamos aquí, que ya somos prácticamente a la par. Por ahí, como he dicho aquí en Cali, ¿no? Que hay tanto venezolano. Y le decían a un venezolano, oiga, que le inquieta de pronto, que él le aburre un poquito de aquí en Cali. Me dicen, porque hay mucho caleño. Alguien lo entendió, algunos otros no lo entendieron. Que en Cali hay mucho caleño, eso es lo que nos tiene aburridos, decía un venezolano. ¿Sí? Quiere decir que hay mucho venezolano ya, hermano. Pues ya lo expliqué, pues. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, están pensando en cambiar los tiempos. Miren, ya se están cambiando
cambiando ciertas cosas de la costumbre cristiana, de lo que es la creencia en Jesucristo, ¿sí? Dice la Escritura, entonces dice que todo puede cambiar de un momento a otro, todo. Nosotros no sabemos con qué ley nos vamos a encontrar ahorita el primero, ¿sí? No sabemos. Les digo, no es de extrañar que vengan, digamos, ataques frontales contra ciertas cuestiones que se avecinan en nuestra nación, las elecciones. Entonces no es de extrañar que algo suceda, por ejemplo, para que no sucedan las elecciones. Por ejemplo, ¿cuántos saben que en un estado de guerra normalmente no hay elecciones? ¿Alguien sabe? Que normalmente cuando se forma una guerra, las elecciones se paran porque hay que solucionar el problema de la guerra. Correcto. Entonces, a ver, ¿y qué haríamos contra una cosa de esas, por ejemplo? ¿Sí? Que llegase a pasar eso. Entonces, miren, vuelvo y repito, vienen tiempos difíciles, está en la Biblia, eso no es algo raro. Dios con usted y conmigo tiene, digamos, como José, cuando vinieron las plagas, él dice, venga, yo los tengo a ustedes como partecitos, pero eso no quiere decir que no van a haber tiempos difíciles. Van a haber tiempos difíciles para la humanidad, y hay cosas que nos van a afectar. A ver, si hay un temblor, ¿en su casa no tiembla o qué? ¿Ah? Si llegasen a haber temblores, porque van a haber temblores. ¿En su casa no tiembla o qué? ¿No tiembla? No, esto es parejo, ¿sí? Se mueve parejo. Y a la hora de persecución, los héroes de la fe, léanse en Hebreos 11, y verán que dicen, por ejemplo, que algunos fueron aserrados. ¿Ustedes saben qué eran aserrados? Que los partieron por la mitad con un serrucho. ¿Sí? Cosas que se vieron por persecución a quién? Al pueblo de Dios. Eso no quiere decir que a nosotros no nos pueden llegar a pasar cosas difíciles. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros? La esperanza viva. Dios nos ve juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales. El final va a ser excelente. Amén. Todos amén. El final va a ser excelente. Amén. Hermanos, es cierto. Para nosotros lo que enseña la Escritura es que el final va a ser excelente. Por eso no temas. No temas. Mire, ya me voy yendo por causa un poquito, aunque creo que por ahí hasta las 10, ¿cuánto tendría tiempo? No vengan adelante entonces, ¿sí? Mire, todo puede cambiar y todo cambió. Ellos salen, les aseguro, ellos salieron de ese mar, no estaba posiblemente lloviendo, nada. Y ellos cuando salen de la orilla para pasar al otro lado, ¿sí? Posiblemente comenzó como una ventisca, comenzó como lluviecita, ¿sí? Pero luego vino ¿qué? Tempestad. No dice allí vino una tempestad, vino la tempestad. ¿La tempestad para qué? Para probar si esto que se les estaba enseñando aquí les iba a alimentar. No me lo pellizquen, por favor, no me lo pellizquen, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir? Se vino la hora de la prueba, hermanos. Es necesario probar si lo que estás aprendiendo se te está quedando en el corazón, ¿sí? Y esas pruebas son para todo aquel que es hijo de Dios. Si usted es de los que dicen, no, mi vida es planita, a mí no me pasa nada malo, vean, todo bien con todo el mundo, tengan cuidado de saber dónde anda, porque posiblemente dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay gente que por estos días prefiere hacerse amiga del mundo o amigo del mundo y se constituyen enemigo de Dios. Y yo sí le aseguro algo es, vea, tenga el enemigo que quiera, pero a Dios no lo tenga enemigo, porque no le va bien. ¿Sí? El final es malo. Entonces, por esa ley que se llama entropía, que vino a causa del pecado, donde todo comenzó a degradarse por naturaleza. Miren, ellos comenzaron a vivir esa experiencia natural de que el clima comenzó a complicarse. De un momento a otro se vino una tempestad, ¿sí? Y por causa de esa ley natural que viene a regir la parte natural que yo les decía, por ejemplo, lo que yo les decía ahorita en la predicación, una persona para morirse no necesita no estar viva, ¿sí? Para enfermarse necesitas que estar en salud, ¿sí? Yo les decía, el mismo carro, usted usa un carro y verá que le comienza a desgastar una cosa y la otra, no lo use y verá que se va desgastando solito también, se vaya, ¿sí? Se vaya. Una casa que usted no habite, la pintura le comienza a caer y uno dice, pero tan extraño, ¿cierto?
Pero si usted comienza a utilizar la casa que hace que pintamos la iglesia y yo por ahí veo unas paredes y yo digo, Señor, mire, porque es natural, las cosas comienzan, ¿cierto? Por causa de todo lo que sucede, por causa de nosotros. Entonces, para cuidar algo te toca invertir, para que las cosas no se degraden, nos toca invertir a nosotros, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando viene de parte de Dios eso que necesitamos invertir? ¿Por qué? ¿Qué sucede con el clima? El clima es algo natural que cambia y que se degrade en un momento determinado, pero se necesitaría únicamente una manifestación sobrenatural para que se restaure, ¿cierto? Lo sobrenatural, algo así de momento. ¡Tum! Cambio, ya, se dañó este clima, está lloviendo muy fuerte, esto está muy peligroso, se está inundando la barca. Eso es muy fácil leerlo, pero ellos son pescadores y ellos tienen la experiencia de lo que es estar en una barca y dicen que ya se anegaban, dicen que ya se hundían. Yo no sé usted cómo lo ha visto, si ha visto en algunas videos o películas, hombre, esto puro mar, ¿sí? Eso es como los que hemos viajado en un avión y comienza esa cosa a moverse así, ¿cierto? Para arriba y para abajo, ¿cierto? Para abajo y para arriba. Yo me propuse una vez que estábamos viajando y dije, en mi mente, Señor, ayúdame a que esto se vuelva como una forma de pensar. Voy en un camión, Señor, y voy por un camino abierto, ¿sabes? Por un camino destapado, y este camión está brincando, se está moviendo mucho, ¿sí? Mire, y descansé. Inclusive eché un chiste que a la gente no le gustó. Alguien que vaya a inventar esa carretera. Y la gente porque ese avión se movía para arriba y para abajo. Pero tengo por cierto que si esta gente tiene los instrumentos y sabe lo que está pasando y van a pasar por ahí, entonces ¿qué saben ellos? ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a pasar? ¿Sí? ¿A quién le ha tocado al lado de la ala cuando ha viajado? ¿A quién le ha tocado ver esa ala? ¿A quién le ha tocado ver esa ala como se mueve sabroso? Y uno dice, ¿a qué hora voy a ver que ese pedazo sale volando? Mire, literal, a nosotros nos ha tocado al lado de un ala y eso se mueve así, hermano. Y uno dice, Dios mío, ¿a qué hora voy a ver que esa mitad se va a partir? Y chao, ¿sí? Pero resulta que los diseñadores de eso diseñaron esos aviones y me decía William, ¿sí? Que ese material es impresionantemente resistible, ¿sí? Impresionantemente. Entonces ellos saben que vamos a pasar al otro lado, ¿sí? Que vamos a pasar. Por eso permiten, vean, se avecina una tormenta, por favor colóquense en sus cinturones, pero ellos saben, ¿sí? Porque si tuvieran la inquietud no pasaban por ahí, se devolvían. Entonces así mismo debe ser nuestro proceso con Dios cuando pasamos de un lado al otro, hermano. Si le creemos a un piloto, si le creemos a una torre de control, si le creemos a un sistema, cuanto más no le vamos a creer al Señor. Tranquilos, Jesús les dijo, vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar, ustedes y yo, ¿sí? El Señor no les dijo esto, miren, los voy a pasar al otro lado, ¿cierto o no? Y les digo, vamos a pasar al otro lado. Es palabra de Dios. Si nosotros en eso nos encerráramos a entender que si Dios lo dijo y yo lo creo, Dios lo cumplirá. Dios lo cumplirá. ¿Sí? Bueno, gloria al Señor. Entonces veníamos hablando de eso. Es naturaleza del clima. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el mar le obedece a Dios? ¿Por qué el mar? Jesús se para y aquí le dice, calla, enmudece. ¿Qué sucedió? Inmediatamente, ¿qué pasó? El mar se calmó. Yo le pregunto a usted, ¿el mar tiene libre albedrío? ¿La naturaleza, los vientos tienen libre albedrío? ¿Seguro? No, pero ellos pueden decidir por ellos mismos. Pueden. Es porque Dios dice. Y ahí es donde ellos llegan a la conclusión y dicen, ¿quién es este? Mire, ese es el problema de nosotros, a veces dentro del mismo cristianismo. ¿Y quién es este? Ay, ¿será que Dios no va a cumplir esta vez? ¿Será que no me va a dejar tirado en esta prueba?
¿Será que esto que me dijeron de parte de la Escritura para mi vida sí lo voy a vivir? No dudes más, amado, amado. No dudes más, Dios lo hará. Dios lo hará. Porque para Él no hay nada imposible. Pero para que se cumpla la bendición, para que se haga el milagro, tiene que haber obediencia. ¿Y saben qué nos está enseñando la creación? ¿Qué nos está enseñando la naturaleza en el momento? ¿Cómo recibir un milagro? ¿Cómo se recibe un milagro? Por obedecer. Toma tu lecho y anda, ¿sí? Ve, preséntate al sacerdote y vas a ver cómo Dios ya ha empezado. Levántate, ¿sí? Niña, y te digo, Lázaro, una palabra de Dios, una palabra de Dios, que si tú la crees y caminas en pos de esa palabra y la crees, Dios hará el milagro, mi hermano, ¿sí? Y ahí es donde entra a jugar la fe, la fe, la fe, la fe. Pero la fe viene por el oír, y el oír, o sea que nos conviene oír la palabra de Dios, nos conviene estar en comunión con la palabra de Dios, ¿sí? Y eso se necesita, mis hermanos, necesitamos. El mar calla y obedece, pero nosotros a veces no obedecemos y queremos que nos vaya bien, ¿sí? Ellos eran necesarios. Ahora yo le pregunto, ¿cómo terminaron ellos después de eso? ¿Ustedes saben para dónde iban ellos? Después, en el capítulo siguiente, ¿ustedes saben para dónde iba Jesús? Fue, hizo esa puerta y se devolvió otra vez. ¿Sabían qué le esperaba al otro lado? Un endemoniado. El endemoniado, algunos dirán por ahí, Gadara, de Gadara, la población, Gadara, ¿sí? ¿Y qué había allá? Un hombre por rescatar, un alma por liberar, allá. Y miren todo lo que Dios hace, nuestro Señor, todo lo que arriesga, ¿sí? Y todo lo que le permite a estos hombres pasar para que pasen al otro lado y no se quedó con esa, ¿sí? Yo conozco un testimonio de los hermanos que se fueron a hacer una liberación a un pueblo, a un barrio aquí en Cali, que cuando ellos llegan, sale, dice, una mujer como de casi 2 metros, con un machete. Estaba endemoniada de hecho. Y sale todo el mundo corriendo. Y ellos dos fueron los primeros que salieron corriendo. Los hermanos, y uno de los hermanos era alto, de ella por unos 80, unos 90, por ahí altísimo, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando ven que esa mujer viene con ese machete? ¡Ah! Así como, ¿sí? Todos salieron corriendo, hermanos, todos, ¿sí? A otros es fácil de ver, pero ¿qué dice la Biblia acerca de ese endemoniado? ¿Qué había pasado con ese endemoniado? ¿Qué había partido ese endemoniado? ¿Alguien lo sabe? Cadenas. Imagínense, para que una persona rompa una cadena, la fuerza que debe tener. Por ejemplo, no pasaba nadie, hermano, nadie se había adueñado de esa influencia. Y nosotros vemos eso muy fuerte también, por ejemplo, en el Cauca, donde algo se ha adueñado, que muchos pastores dicen, no, igual no me voy a meter, si hay obra, yo no voy, ¿sí? Y en ocasiones nosotros no hemos entendido nuestro lugar todavía. Me incluyo en esas cosas, en algunas cosas, ¿sí? Un testimonio, verlo para que se dedique a Colombia, en Centroamérica, creo que en Guatemala, si no estoy mal, ¿sí? Donde no pelechaba el evangelio en ese lugar, no pelechaba. Porque pastor que llegaba le colocaban el revólver aquí, o te vas o te matamos. Pero Mariano Vizcachi, o Vizcachi, algo así, le colocan el revólver, le dicen, no, pero yo vengo a predicar el evangelio aquí. Y no les disparó, le intentaron y no les disparó. Ayer lo encuentro inmediatamente, no, aquí algo pasó con este hombre. Y miren el testimonio de lo que Dios hace con ese hombre, que ya las reuniones eran públicas, ¿sí? Eran públicas, eran en la plaza principal. Vean el video, les conviene, eso aumenta mucho la fe, ¿sí? ¿Y qué sucede, hermanos? Miren, el reino de los cielos se debe imponer sobre cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de amenaza, porque Dios está por encima de todo, ¿sí? ¿Y qué sucedió con ellos? Más convicción. Cuando ellos ven primero
que el mar, las olas y el viento le obedecen, y después ven que él echa fuera cierto ese demonio que había, esos demonios y toda esa influencia, legión que había sobre ese hombre. ¿Cómo creen que llegan ellos después? Llegando es con Jesús, ¿sí? Papá, yo no es con Jesús, yo no ando con cualquiera, ¿verdad? Yo no es con él, ¿sí? Con el patrón de patrones, con el rey de reyes, dando con el señor de señores. Entonces, donde ellos iban, ¿cómo iban ahora? ¿Sí? Haga de cuenta que yo voy calvito, un ejemplo, yo voy calvito, ¿no? Y voy con un Tyson aquí al lado, ¿sí o no? Voy con Mike Tyson. Y alguien por ahí al lado me dice, calvo sinvergüenza. Ah, calvo sinvergüenza. Y yo miro a Mike Tyson y le digo, uy hermano, usted se deja decir así. Venga, gracias. Y usted, no se deje, uy, usted, mejor dicho, como lo están maltratando, usted se deja decir eso. ¿Quién va a pelear por nosotros, mis hermanos? ¿Quién es el que pelea por ti? ¿Quién es el que pelea por mí? Jesucristo va delante de nosotros como poderoso gigante. Todo el fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Aunque un ejército acabe contra ti, no temerás mal alguno. Si vienen por un camino, por 7 van a salir huyendo y desbandar. El que se levante contra ti, delante de ti caerá, porque sin Dios lo hará. Ahora, ¿qué necesitamos para que eso se cumpla? Creerle. Necesitamos solamente creerlo. Por eso ellos llegaron más empoderados, una palabra que es muy utilizada hoy. Ellos llegaron más fortalecidos, ¿sí? Ellos llegaron más preparados, porque ante la práctica usted está más capacitado. No solamente en conocer teoría, sino que lo que realmente hace que usted viva la bendición de Dios es que usted sea oidor y hacedor de la palabra. Cuando venga la circunstancia difícil, mire, coloque al Señor aquí en la mitad y dígale, Señor, mire, está en problemas. Estamos en problemas, Señor. Usted y yo estamos en problemas. Yo no puedo solucionar eso, ¿sí? Ahí le entrego el problema, Señor. Que vengan amigos que estén cargados y trabajados, y yo les daré reposo. Ese familiar que no llega, esa situación económica difícil, ese dictamen médico contrario, mi amado, coloque a Jesús ahí, dígale, vea, Señor, estamos en problemas. Estamos en problemas, Señor. ¿Cómo lo vas a solucionar? Entrégame tus cargas y lleva las mías, porque son ligeras y livianas. Y eso es lo que Dios nos dice, mis hermanos, para este año que viene, ¿sí? El Señor, ahora les queda claro que el Señor tiene la potestad sobre todo, ¿sí? ¿De quién te dejarías operar, para terminar, por estos lados ya? ¿De quién te dejarías operar? De alguien que estudia mucho, ¿sí? Mucha teoría, medicina, un cirujano, pero que ese muchacho lo que está es estudiando, leyendo. O de alguien que además de leer, ya lleva como 300 operaciones encima. ¿De quién te dejarías operar? Hermano, por eso es que Dios te tiene que pasar por la prueba. Por eso es que Dios me tiene que pasar por la prueba, porque la prueba nos afirma delante de Él nuestra convicción de fe, aún viviéndola. Así que cuando venga una circunstancia difícil, no temas, no desmayes. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Lo dice la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Así que la clave para pasar al otro lado, ¿sí?, es primeramente que Él lo dijo. Vamos a pasar al otro lado. Mi hermano, ya, por eso, ya vamos a ya, no le den vueltas, que si Él dijo, tranquilo, que tu casa y tú serán salvos. Créalo, vívalo, decláralo, sí, confiéselo y vívalo como que ya fue hecho, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Por eso esto es lo que estamos empeñados, y tanto que lo hemos hablado hoy. Dios nos ve juntamente con Él en lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Usted está viviendo en este momento la repetición de algo que Él ya vio. ¿Y cuando un equipo que ha ganado un partido de fútbol en la repetición no va a perder?
¿Alguien ha visto algo que haya pasado así alguna vez? Pero en la repetición, ¿por qué lo repitieron? No, usted ya ganó. Dios dice que ya ganamos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, mi hermano, ¿sí? Así como terminamos entonces, Pedro cuando estaba en la cárcel porque había sido llevado preso, ¿cierto? Porque lo llevaron preso ¿para qué? Para matarlo. Jacobo, sí, el hermano del Señor lo matan. Herodes lo llevó preso. Pero ¿qué le había dicho Jesús a Pedro? Cuando seas viejo, ¿sí? Antes tú ibas por donde querías y te metías por donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres estar. Y Pedro, cuando recibe esa palabra, posiblemente no era viejo, ¿sí? Uno estudioso, han promedio por 40 años, por ahí, ¿cierto? Recibe esa palabra. Entonces, cuando lo llevan a la cárcel, dice: a ver, yo no estoy viejo todavía. Y me van a matar porque ya mataron a Jacobo. Me piensan matar mañana. Pero el Señor dijo que cuando yo esté viejo, Él me va a llevar donde yo no quiera ir, inclusive. A dormir se dijo. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Quién que esté bajo una amenaza de muerte al otro día va a dormir tranquilo? Como dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo. Aún se quitó la ropa para dormir. Ahora, ¿quién con esa pensadera ya mataron a Jacobo? Sigo yo. ¿Usted cree que uno se va a poner a dormir y de repente a qué calor se... No, si uno tendría la cabeza y no dando vueltas. Una palabra de Dios hace la diferencia, ¿cierto? Por eso crea la palabra, toma la palabra, viva la palabra, porque esa palabra es la que nos va a parar. Esa palabra es la que nos establece, la que nos fortalece, la que nos plataforma al lugar donde Dios dijo: la realidad es tuya, es esta, pero mi verdad es esta. Por la llaga de Cristo ya fuiste sanado. Por la llaga de Cristo ya fuiste sanado. Amado, no es algo que sea prosperado en todas las cosas. Y así como prospera tu alma, prospere tu salud. Prospere tu salud. Para eso el Señor te colocó en esta tierra, para ser instrumentos de bendición. Dice la Biblia: te bendeciré y serás de bendición. Entonces no espere, hermano, para decir cuándo se cumplirá. No, empiece a hacer bendición desde ahora. Empiece a llevar bendición y verá, mi hermano, cierto que Dios cumple su promesa. Dice el Señor: ya no estaré más con ustedes. Eso sí que es fácil leerlo, pero es que una cosa es que ande con uno y otra que ya no esté. Ya no estaré con ustedes, pero el Padre enviará al Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Piensen por un momento, cambio total de situación. Los apóstoles están enseñados a que el Señor sea el que se ponga siempre de frente, y entonces lo que venga simplemente cae, porque el Señor es el Señor. Pero ahorita ya no está el Señor, ya no están ellos, ¿sí? Él le da la chiripiorca a cualquiera, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? La palabra era: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. No te dejaré, no te desampararé. Mi espíritu irá contigo, te daré descanso. Yo supliré todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sí? El Señor, y dice la Escritura: nuestros hijos serán grandes en la tierra. Cree esa promesa para tu familia. ¿Sí? Dice la Escritura: Él es nuestro pastor. No temas de lo que ha de venir. No temas. Vamos a pasar en victoria. Colócate